Papá, ¿puedo quedarme en casa hoy?, preguntó un niño de 8 años, revolviendo sus pancakes con mermelada en su plato. No puedo dejarte solo en casa todo el día, Vanya, dijo Egor, terminando su té y empacando la mochila de Vanya. Es sábado, pero podría haber cirugías de emergencia en el trabajo. Podemos parar por un helado más tarde. ¿Está bien? Vanya suspiró. Siempre dices eso, pero nunca sucede, papá. No todo depende de mí. Ya eres lo suficientemente grande para saber eso. Lo entiendo. Vanya volvió a suspirar. Está bien, vamos. Terminó rápidamente sus pancakes y corrió a vestirse. Egor deseaba poder llevar a Vanya al trabajo, pero no quería dejarlo solo en casa. Egor había trabajado como cirujano durante 5 años. Cuando Vanya tenía 3 años, su esposa lo dejó por otro hombre. «Has arruinado mi vida», gritó ella cuando Egor la encontró con alguien más. «Me obligaste a tener un bebé. ¿Preguntaste si quería un hijo? No, solo querías una familia. Bueno, sigue fingiendo, pero yo me voy». Agarró algunas cosas y se fue. Al principio, Vanya lloró por ella porque había sido parte de su vida, pero con el tiempo, comenzó a olvidar. Cuando le preguntaba a su papá, ¿dónde está mamá? Todos los demás tienen una. Las respuestas de su papá siempre eran confusas. En la clínica, a todos les encantaba Vanya. Las enfermeras le daban golosinas y le enseñaban a vendar heridas. Sabían que era difícil para Egor estar solo, así que no les importaba cuando traía a su hijo al trabajo. Vanya, ¿puedes ayudarme a repartir vitaminas a los pacientes? Vanya, llama a Semyonov del 5.º piso para sus vacunas. Iván, por favor, pásame el estetoscopio. Vanya siempre se mantenía ocupado. A veces hacía su tarea en el escritorio de su papá mientras Egor estaba en cirugía o en rondas. Estudiaba mucho y se comportaba bien. Le gustaba visitar a los pacientes, saludarlos y preguntarles si necesitaban algo. A los pacientes les encantaba tenerlos cerca. Veían las mismas paredes y vecinos enfermos todos los días, pero Vanya traía algo nuevo. Les contaba sobre el clima y cosas interesantes que había aprendido. La gente notaba que se sentía mejor cuando Vanya hablaba con ellos o les tomaba de la mano. Alguien podía estar enfermo y no mejorar, pero cuando Vanya entraba, su condición mejoraba repentinamente. Nadie pensaba que Vanya tenía poderes mágicos, pero todos querían creer en milagros, y de alguna manera lo hacían. Vanya, ¿puedes traer el termómetro de la habitación 3, del abuelo Petrovich?, preguntó una enfermera. La habitación 3 estaba un poco escondida. El número en la puerta estaba desgastado. Vanya asomó la cabeza con cuidado. Quería preguntar quién era el abuelo Petrovich, pero se detuvo cuando vio la habitación. Solo tenía una cama y máquinas extrañas a su lado. Vanya se acercó un poco más. Una mujer yacía en la cama. Parecía vieja, casi como su vecina. Tubos y cables estaban conectados a ella, y parecía dormir. Me pregunto qué le pasará, pensó Vanya. Se acercó de puntillas y se puso de puntas para ver su rostro. Pequeñas arrugas rodeaban sus ojos, y sus labios parecían sonreír. Debe ser amable. Ojalá tuviera una abuela como ella, pensó. Vanya suspiró. Estaba a punto de dar un paso atrás cuando accidentalmente tocó el borde de la cama, y su mano aterrizó en la mano de la mujer. De repente, se sintió extraño y vio imágenes parpadear ante sus ojos. Vio a la mujer con un hombre de blanco, luego siendo trasladada en una ambulancia. Después, la vio salir de una casa sosteniendo algo, y el hombre le estaba dando flores. Luego, estaba sentada en un sofá, llorando, y el hombre la consolaba. Las imágenes se desvanecieron, mostrándola más vieja y más parecida a como se veía ahora. Justo en ese momento, la puerta se abrió. Vanya, ¿qué haces aquí?, preguntó Egor, sorprendido. Vanya se sintió impactado y rápidamente retiró su mano, y la visión se detuvo. Miró alrededor de la habitación y luego de regreso a su papá. ¿Qué le pasó a esta señora?, preguntó Vanya. Está en coma. Se cayó por las escaleras y no la encontraron durante mucho tiempo, dijo Egor. ¿Por qué nadie la ayudó? Vanya se sintió triste por la mujer y se acercó de nuevo a la cama. Está sola. Se cayó en la mañana y permaneció allí todo el día. Una vecina se preocupó cuando no salió a dar su paseo vespertino. Cuando la vecina tocó la puerta y no recibió respuesta, llamó a la policía para que entraran a la fuerza. Había estado inconsciente durante mucho tiempo, explicó Egor. Pero, papá, vi a una niñita con esa mujer. ¿Dónde estaba ella?, preguntó Vanya, deteniendo a su papá antes de que pudiera irse. Egor se detuvo, pensando en lo que Vanya había dicho. Sabía que su hijo tenía una gran imaginación, pero esto parecía demasiado.
Quizás deberías ver menos televisión y menos películas de fantasía, dijo Egor, sin darse cuenta de cuánto lastimaban sus palabras a Vanya. La vecina dijo que la mujer vivía sola, pero no se conocían desde hacía mucho tiempo, solo desde que Margarita Fyodorovna se mudó a la cabaña. El jardinero también vivía allí, pero no estaba ese día. Si tuviera a alguien, nos habría llamado hace tiempo, dijo la vecina. Vanya se preguntó si había imaginado todo. ¿Dónde vive esa señora?, preguntó casualmente, pero ya estaba planeando averiguarlo. Resultó que su casa no estaba lejos de la clínica. A los 8 años, Vanya sabía que podía escaparse y regresar sin ser visto. Se alegró de que fuera verano para no tener que agarrar un abrigo o un sombrero. Vanya caminó hacia la cabaña. «¡Wow! ¡Qué casa!», pensó, caminando a lo largo de la cerca de concreto y tratando de asomarse adentro. Vio un hermoso balcón en el segundo piso. Justo cuando estaba a punto de irse, notó un sobre blanco saliendo del buzón. Mirando a su alrededor para asegurarse de que nadie lo estaba mirando, lo sacó con cuidado. Los sellos eran extraños y nunca había visto un sobre así antes. Rápidamente lo escondió y se apresuró de regreso a la clínica. Deslizándose en silencio a la habitación de Margarita Fyodorovna, Vanya vio que ella se veía un poco mejor, sus mejillas parecían más rosadas y pensó que sus pestañas se movían un poco. Quizás solo es mi imaginación, se dijo a sí mismo. Sacó una silla al lado de su cama y se sentó. Hola, no me conoces, soy Vanya, mi papá trabaja aquí como cirujano, y él dijo que estás sola, pero te vi con una niña. ¿Es tu hija? Vanya siguió hablando. Estuve en tu casa, es hermosa. ¿Cómo vives allí sola? Debe ser aterrador. Colocó la carta en su mano, y sus dedos se movieron ligeramente. Justo en ese momento, Egor entró en la habitación. Sabía que te encontraría aquí, dijo, notando el sobre en la mano de la mujer. Iván, ¿qué es eso? ¿De dónde salió esta carta? Vanya miró hacia arriba, sorprendido. Creo que es para Margarita Fyodorovna. Quizás deberíamos leerla, dijo. Podría ser de su familia. Egor pensó en ello. ¿Debería abrirla? Pero podría contener información importante. Abrió la carta y vio que era de su hija. Ella escribió que había dejado a un hombre llamado Julien o Juan y que regresaba a Rusia. Estaba feliz de que a su madre le gustara la casa que había encontrado para ella y esperaba quedarse un mes mientras buscaba su propio lugar. ¿Ves? Ella tiene a alguien, animó Vanya. Sí, son buenas noticias, dijo Egor, contento de haber abierto la carta. Ahora necesitamos contactarla. Fue a ver si habían encontrado un teléfono entre las cosas de Margarita cuando la llevaron. Vanya permaneció a su lado. Afortunadamente, el teléfono de Margarita no estaba bloqueado, y fue fácil encontrar hija en los contactos. Pasó un tiempo antes de que alguien contestara, pero finalmente se conectaron. La hija estaba en el aeropuerto, camino a casa de su madre. Egor explicó rápidamente lo que había sucedido, y pronto la hija estaba en camino con su maleta. Cuando llegó, a pesar de lucir cansada y preocupada, a Egor le gustó de inmediato. Qué bueno que dejó a ese Julien, pensó, pero apartó ese pensamiento y explicó todo. La hija se apresuró a la cama de su madre mientras Vanya observaba. Cuando Lina vio a su madre, entendió que era la misma niña que él había visto en su extraño sueño. Mamá, soy yo, Lina, ¿puedes oírme?, lloró, sosteniendo la mano de su madre mientras las lágrimas corrían por su rostro. Te dije que te olvidaras de Gerard, no debí haberme ido, no salió nada bueno de eso, y ahora mírate. Se rompió en llanto, y Egor tuvo que llevarla a su oficina. Después de darle un medicamento para calmarla, pudo hablar con claridad. Le dijo a Egor que era la única hija de su madre y que su padre había fallecido hace 3 años. Tenían un negocio editorial que había funcionado bien hasta que entró un socio internacional. Y fue entonces cuando apareció Gerard. Lina no veía futuro con él, así que tuvo que regresar. Y ahora esto había sucedido. Papá. Vanya irrumpió en la oficina con los ojos muy abiertos. Ven rápido. Los 3 se apresuraron a la habitación de Margarita, donde la encontraron sentada, tratando de quitarse los cables y sensores. Mamá, Margarita Fyodorovna, tía Margarita, llamó Vanya. Esto es ridículo, dijo Margarita, mirando a Egor con indignación fingida. Doctor, ¿por qué me envolviste como una mosca en una telaraña? Déjame ayudarte, dijo Egor, arremangándose. Margarita notó algo en su brazo. Interesante, dijo, mirando de cerca una marca de nacimiento en su antebrazo. Notando su repentina pausa, Egor la tranquilizó. Después de que terminó su turno, Egor se preparó para salir de la clínica con Vanya.
Lina quería quedarse con su madre, pero Margarita insistió en que se fuera a casa a descansar después de su largo viaje. Tras pensarlo un poco, la invitaron a que viniera con ellos, y ella aceptó rápidamente. De camino, se detuvieron en el supermercado. Vanya compró helado y Egor una buena botella de vino. ¿Qué día resultó ser? Margarita comenzó: mi esposo y yo éramos muy felices cuando tuvimos a nuestro hijo. Era un niño, saludable y hermoso. Lo adorábamos. Pensé que era una buena madre porque lo alimentaba bien, jugaba con él y lo llevaba a pasear. Una vez, cuando tenía 8 meses, entré a una tienda a comprar fórmula. Estuve menos de 5 minutos, y cuando salí, el carrito estaba vacío. Me asusté mucho. En aquel entonces, no había cámaras. Buscamos por todas partes e incluso pusimos avisos, ofreciendo una recompensa. Tenía una marca de nacimiento distintiva en forma de herradura en su antebrazo, igual que la tuya, Egor. Todos se quedaron en shock después de escuchar esto. Luego todos miraron a Egor. Tengo buenos padres. Mi madre es profesora y mi padre es médico. Ambos fallecieron, mi padre hace 8 años y mi madre hace 5. Me dejó una carta para leer después de su muerte, con todos mis problemas. Me olvidé de ella, dijo, dándose un golpe en la frente. Está en mi caja de seguridad. Se apresuró a su oficina, y todos esperaron a que regresara. Egor volvió rápidamente, sus manos temblando mientras abría el sobre. Un cirujano, de verdad, murmuró. Déjame, dijo Lina, tomando el sobre de él y abriéndolo rápidamente antes de devolverlo. Podía ver que él estaba asustado por lo que pudiera decir. Egor, hijo mío, comenzaba, si estás leyendo esto, ya no estoy aquí, y no puedo abrazarte y decirte cuánto te amo. Hace algún tiempo, tuvimos problemas para tener un hijo. Nos enfocamos en nuestras carreras, y luego fue demasiado tarde. Tenía 40 años cuando los médicos me dijeron que nunca podría ser madre, pero soñaba con tener un bebé. Un día, vi un carrito abandonado cerca de una tienda, y dentro había un bebé. Estaba solo y llorando, así que lo recogí y lo llevé a casa. Cuando desperté, estaba en casa con el bebé. Mi esposo se enojó e insistió en que lo devolviera, pero no podía. Me amaba y finalmente aceptó. Te amaba mucho. Hicimos todo lo posible para darte una buena vida. Tienes una buena educación, un hijo maravilloso y un gran trabajo. Estamos orgullosos de ti. Te amo. Todos se quedaron en silencio atónito. Vanya fue el primero en hablar. Entonces, papá, eso significa que tú eres mi hijo. Miró a Margarita. Realmente quiero creer eso. Ella miró a Egor, esperando que dijera algo, pero él estaba abrumado con la información. Si soy el hijo de Margarita, entonces Lina es mi hermana. Wow, quería invitarla a salir. ¿En qué estoy pensando? Parecía que Lina tenía pensamientos similares, ya que estaba sentada allí profunda en sus pensamientos y luciendo molesta. Margarita lucía cansada, sentada en sus almohadas como si llevara un peso pesado. No te conté todo, comenzó, tomando una respiración profunda. Caí en depresión, acostada días sin comer, perdí 20 kilos. Mi esposo me ayudó a mejorar, pero luego no pude tener más hijos. Él me animó a adoptar. Así fue como obtuvimos a Lina. Te dije que vi a una niña, y no me creíste, dijo Vanya, viendo herido a su padre, que aún estaba abrumado. Egor no sabía qué decir. Los sentimientos eran demasiado grandes para expresar. Todos estaban sumidos en sus pensamientos. Vanya tomó la mano de Lina, viéndola mientras salía del edificio, envuelta en una manta, con su padre esperando afuera, sosteniendo flores. Gracias por quedarte hasta el final. Si lo disfrutaste, apóyame con un pulgar arriba. Les deseo lo mejor a todos.